Entrevista www.rocotv.cl, conversando con protagonistas, temas COVID-19 y medio ambiente. Programa financiado por el Fondo de Medios de Secretaría Ministerial de Gobierno, Región de Aysén. Bienvenidos, hoy me encuentro en un nuevo episodio de Entrevistas junto a Roger Silva, un periodista desde Porto Alegre, Brasil. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás? Gracias, Romy, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien también. Bueno, queremos saber la situación actual en cual se encuentra Brasil, ya que es uno de los países con más contagios por COVID-19. Actualmente, ¿cuál es la situación? Bueno, en esa semana que terminó ayer, fue la primera desde abril en que los números parecen empezar a estabilizar. La curva de contagio está más aplanada, por así decir. Pero por números actualizados por el Ministerio de la Salud, hasta el día 21, ayer, viernes, hay más de 3,5 millones de personas contaminadas, y siendo que 113,358 fueron víctimas fatales, murieron, perdón. Y 2,670,000 se han recuperado. El presidente Bolsonaro en ningún momento hasta ahora respetó el distanciamiento social, solamente cuando él mismo tuvo el COVID-19. Y siempre ha dicho que una medicina llamada cloroquina podría curar los enfermos, los pacientes de coronavirus, lo que es una mentira, porque la medicina esa fue estudiada por todo el mundo y no se comprobó científicamente su eficacia. Eso, su postura, la postura del presidente Bolsonaro, hizo con que 2 ministros de la salud renunciaran desde abril. El primero, Luis Enrique Mandetta, en abril aún, el ministro que fue elegido por Bolsonaro cuando asumió presidente en 2019, se echó del cargo porque no concordaba con Bolsonaro. Después, Nelson Teich, otro médico, también elegido por Bolsonaro, 20 días después, renunció igualmente. Eso porque ellos querían que Brasil siguiera un programa, diferentes niveles de cuarentena regional, de acuerdo con la situación de cada lugar en Brasil. Y Bolsonaro no quería eso. Así que en el medio de la peor pandemia reciente, de la peor emergencia sanitaria del mundo en los últimos años, Brasil lleva 100 días sin un ministro titular de la salud. El responsable por el cargo hoy día es el general Pazuello, Eduardo Pazuello, que no es médico, pero es un experto en logística que tiene la confianza del presidente Bolsonaro. Perfecto. Además, sabemos que Bolsonaro decidió hace un par de meses flexibilizar las medidas de aislamiento, pese a que la curva todavía no baja. ¿Qué ha pasado No, después de eso? sigue sin bajar, pero igual es que por ser muy largo, Brasil geográficamente, la pandemia tuvo comportamientos diferentes, el virus tuvo comportamientos diferentes por los meses. Explico. Primero impactó a los estados del norte, estados son provincias, a las provincias, los estados del norte y nordeste del país, que son económicamente también más débiles que el resto del país. Por ahí empezó y luego los ministros de la salud querían que esas regiones tuvieran más cuidado que las otras. Bolsonaro quería que no, quería que todos, solamente los mayores se quedaran en casa y las otras personas trabajasen normalmente. Bueno, esas discusiones entre ministros y presidente llevó a Brasil a no tener una política muy clara de enfrentamiento al coronavirus. El Supremo Tribunal Federal, la instancia más grande de la justicia brasileña, determinó aún en abril que los municipios y los estados tenían y tienen autonomía para crear sus propias reglas de distanciamiento y de cerrar cosas o no cerrar cosas, o quedarse en casa o no quedarse en casa. Es decir, los gobiernos municipales y de las provincias pueden determinar cómo van a tratar el coronavirus en sus estados. Así que las autoridades hasta hoy día más consideradas en las reglas para combate del coronavirus son los gobernantes estaduales y municipales, y no el presidente o el Ministerio de la Salud. Perfecto. ¿Y cuál es la reacción de la gente, de la población en Brasil?
Las últimas pesquisas de aprobación del gobierno de Bolsonaro bajaron los niveles de aceptable para 30%, 30% de la población. Si pensamos que en 2018 57 millones de personas votaron por Bolsonaro, hoy día apenas 30% de la población, que es 200 millones de personas, 210 millones de personas, apenas 30% de 210 millones de personas de Brasil aprueban el gobierno de Bolsonaro. Hubo una caída muy grande en la aprobación de su gobierno, pero aún así, 47%, según las pesquisas más recientes también, de las personas creen que no es culpa, todas las muertes no son culpa exclusivamente de Bolsonaro. Hay otros 53% de las personas que sí cree que la culpa es en parte o totalmente de la situación, es culpa de Bolsonaro. Pero se ve, como en la política reciente de Brasil, una polarización, una división muy clara de los que le gusta, de los que aprueban Bolsonaro y de los que no aprueban Bolsonaro. Está muy dividido. Respecto a la salud pública, ¿han podido tener abastos? ¿Necesitan más instrumentos? ¿Cómo se ha visto afectado? Luego que la pandemia llegó acá, en marzo, el ministro de la Salud, el primero, Enrique Mandetta, decía que necesitaba tiempo para equipar, para comprar cosas para el sistema de salud. El sistema de salud público de Brasil es muy amplio, muy abrangente, pero y no nos cuesta nada, además de los impuestos que ya pagamos, que son hartos. Pero por la gestión política de Brasil, como todos los países de Latinoamérica, no es un sistema que funciona para todos igualmente. Hay lugares donde faltan cosas, donde faltan médicos, donde faltan recursos humanos y recursos financieros. Así que a lo largo de los meses de la pandemia, se logró equipar mejor los lugares y los hospitales particulares también, no solamente los públicos, pero aún así, como dije antes, los estados del norte sufrieron antes, después, y luego los del sur, que es de donde hablo yo, con el invierno sufrieron más, porque en los inviernos normales de años sin pandemia ya sufrimos con superlotación, con hospitales llenos de gente con otras enfermedades respiratorias normales. Así que con la COVID sí hubo una, ¿cómo digo eso? Una sobreocupación, superocupación. Así que con la pandemia hubo una sobreocupación de las UCIs. Aquí en Porto Alegre, por ejemplo, los números de internaciones por COVID en las UCI desde el principio de julio venía subiendo. Al final del mes se estabilizó y ahora en esta semana también, los últimos 6 días, hubo una estabilización de los números por internaciones y de la ocupación que llegó a ser de un 90% de las camas de UCI. Así que es una perspectiva de mejora, pero no hay una garantía de que vamos realmente a controlar la situación. No hay un plazo establecido para eso, porque esos números hicieron con que el comercio y la industria volviera a operar con restricciones, claro, pero la gente empieza a salir más de casa. En mi ciudad, Porto Alegre, la administración municipal tenía una meta de mantener unos 55% de la población en casa, en aislamiento social, pero no logró. Solamente en 1 o 2 semanas, en algunos días de esa semana sí logró 55% de aislamiento, pero en general se quedaba en 40% porque la gente de verdad necesitaba salir a trabajar y muchos, por no ser obligatoria la cuarentena, mucha gente no la respetaba. Perfecto. Bueno, sabemos que todos los días existen muchos recuperados, que no va de la mano con el número de infectados, pero además en Brasil se está viendo el tema de una vacuna. ¿Cómo ha reaccionado la gente y el gobierno respecto a esto? Sí, ahora en Brasil hay 4 vacunas en fases de testes y hay un sueldo del gobierno, una verba, un orzamiento del gobierno para que se garanticen en diciembre o enero, cuando la vacuna de Oxford creo que es la más avanzada en las pesquisas, en las investigaciones, cuando se
perdón, cuando se pueda, Cuando se pueda fabricar, ¿no? En la fase 3. O sea, fabricar, sí, claro. fabricar está cierto, no sabía que la palabra, no me acordaba de la palabra. Cuando se pueda producir, cuando se pueda fabricar la vacuna más avanzada en la fase 3, ahí por diciembre o enero, hay una verba, hay dinero del gobierno separado para eso. La gente, sí, la gente que cree en la ciencia quiere mucho la vacuna, pues nos parece la alternativa más segura, más verdadera, más confiable y más cercana a nosotros, a la población, de que nos inmunicemos y controlemos la pandemia. Pero igual hay gente que trata el tema políticamente, hay gente que duda de la eficiencia de la vacuna que está siendo desarrollada por los chinos. Por ejemplo, lo que para mí personalmente me parece muy feo que la persona dude de la ciencia, pero bueno, hay de todo ahora. Y sí, la gente espera, la gente quiere que eso sea una alternativa posible lo más pronto posible. Bueno, junto con el COVID-19 vino todo el tema del confinamiento, que va de la mano con lo que es el medio ambiente. Sabemos que Brasil es un país con gran valor ambiental por su riqueza, biodiversidad, la belleza de sus paisajes. ¿Cómo se ha visto afectado? ¿Hay beneficios respecto a esto? Pasa que en Brasil, infelizmente, ni la gente ni los gobiernos priorizan el medio ambiente y su preservación. No solamente el actual gobierno, los pasados también. Los de izquierda tuvieron un poco más de cuidado con el tema, pero no lo solucionaron, no los resolvieron. Así que el actual gobierno está mucho más conectado con los agricultores, con los productores, de lo que con los que preservan el medio ambiente. En números, del año 2019 para el 2020, ¿se acuerdan que en 2019 tuvimos las quemadas en Amazonia, imágenes horribles? Pero en 2020 tenemos incendios, tenemos quemadas en otro ecosistema muy cerquita a la Amazonia, que se llama el Pantanal, en la región centro-oeste del país. Ahí hubo una subida en la estadística de quemadas de un 131% a más. Es decir, en los ocho primeros meses, es decir, en los 8 primeros meses de 2020, hubo más que el doble de quemadas do que en los primeros meses de 2019. Y el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, no está de verdad preocupado con esa preservación o con esos problemas ambientales. Hay un video de una reunión de ministros en abril donde el ministro Ricardo Salles, el ministro del Medio Ambiente, dice que el gobierno federal debería aprovechar la pandemia para adoptar medidas más liberales, más permisivas a los agricultores. Históricamente, Brasil vive esa pelea entre el agronegocio y el medio ambiente. Es muy difícil lograr el equilibrio entre las dos cosas porque es una industria muy necesaria desarrollarse en Brasil. Brasil es uno de los países que más produce y más exporta alimentos en el mundo, pero al mismo tiempo desarrollar eso muchas veces es dejar la preocupación con el medio ambiente. E infelizmente en este año, mismo con la pandemia, no hay un efecto, no hay números que comprueben que el medio ambiente está mejor que en otros años sin la pandemia. El gobierno actual, más que nada, está más alineado, está más conectado con los que no se preocupan con el medio ambiente que con los que se preocupan. Muchas gracias. Para finalizar, ¿algún mensaje que quieras enviar a todas las personas que te estén viendo? Cuídense, por favor, quédense en casa un ratito más. Es muy difícil. Yo llevo ya 5 meses trabajando desde casa, mucha gente así también, pero es un privilegio poder pasar esto en su propia casa y cuidando de los suyos. Así que cuídense. Pronto vamos a volver a vivir normalmente, ojalá. Muchas gracias, Roger, por tu tiempo. Esperamos tenerte de nuevo para que nos actualices Sí. la situación allá en Brasil. Ojalá con mejores noticias siempre. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, gracias por la invitación. Fue un gusto.
Entrevista www.rocotv.cl, conversando con protagonistas, temas COVID-19 y medio ambiente. Programa financiado por el Fondo de Medios de Secretaría Ministerial de Gobierno, Región de Aysén.